Bueno, bienvenidas a este tema 8, ya último tema de este curso, en el cual vamos a conectar el problema, la lesión física, a la emoción, ¿no? Recordemos que estábamos viendo todas las claves para comprender la enfermedad y, bueno, pues he decidido de clasificar las lesiones en base al tipo de emoción que se está produciendo, ¿no? Y para eso voy a ir emoción por emoción, al menos las principales, y vamos a ir desmenuzándolas un poquito para que así podamos comprender la conexión que existe con la lesión física, ¿no? No cabe duda que somos seres emocionales y esto es algo hoy día ya que, bueno, es indiscutible. La medicina debe mirar a esto de una vez por todas y debe reconocer la conexión tan grande que existe, ¿no? Hay un trabajo realizado por David Hawking, se llama. David L. Hawking es un psiquiatra norteamericano que ya ha muerto, pero que hizo un hermoso trabajo con respecto a esto de las emociones y el comprender, la comprensión de lo que es la emoción, ¿no? Entonces, tengan en cuenta de que cada emoción tiene una vibración diferente, ¿no? Obviamente no es lo mismo vibrar en el miedo que vibrar en el enojo o vibrar en la aceptación o en la culpa. Son vibraciones distintas. O sea, cuando nosotros sentimos una emoción, verdaderamente estamos vibrando en una frecuencia distinta. De hecho, eso fue fundamentalmente lo que hizo este psiquiatra norteamericano, David Hawking, pues eso, ¿no? En base a medir cada emoción y comprender un poco cuál era la medida de esa vibración. Así es que, fíjense qué curioso, ven aquí en esta pirámide invertida, este cono invertido, ven cómo las diferentes emociones que están aquí en inglés, ven, tienen un numerito asociado que es medido en hercios, ¿de acuerdo? Ciclos por segundo. Esos son hercios, son ciclos por segundo. Entonces, fíjense cómo desde la vergüenza, que es, digamos, la emoción más baja, hasta la iluminación, que es la más alta, la frecuencia vibratoria va aumentando en un rango de entre 20 a más de 700, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las emociones que más nos alejan del bienestar son aquellas emociones que más bajo vibran, ¿de acuerdo? Menos ciclos por segundo, por lo tanto, es más baja vibración. Mientras que las emociones que más alto vibran son aquellas que nos van acercando a la armonía, ¿de acuerdo? Fíjense también, perdón, me he ido de la diapositiva, fíjense también que dentro de las emociones hay una neutralidad que estaría rondando los 250 hercios y por debajo de esa neutralidad tenemos una serie de emociones que nos van alejando de la iluminación y la paz, fíjense, porque yo creo que nuestro objetivo es este. Si nosotros que aprendemos a vibrar en la paz y la iluminación de la forma más consistente y persistente posible, vamos a estar libres de enfermedad. Ahora vamos a demostrarles por qué. Pero lo que sí está claro es que todas las que bajen de 250 hercios son son vibraciones que nos van a alejar de la armonía. El coraje, el orgullo, el enojo, el deseo, el miedo, la pena, la apatía, la culpa y la vergüenza. En ese orden vemos cómo nos vamos alejando de la armonía. De modo contrario, si nosotros estamos vibrando en la vergüenza, por ejemplo, y de repente empezamos a vibrar en el enojo, estaremos aumentando nuestra vibración y nos estaremos acercando a la neutralidad y de ahí a la armonía. Entonces, las frecuencias altas son frecuencias que permiten
que estemos armonizados con el sistema. Las frecuencias bajas nos van desarmonizando, nos van alejando de esa armonía. Todas las enfermedades, absolutamente todas, sin excepción, fíjense lo que les digo, se sitúan en este rango, entre la neutralidad y la vergüenza. Todas, sin excepción. ¿Por qué? Porque si vibramos en esta frecuencia, son frecuencias que no van a producir desarmonía en el cuerpo físico. Van a producir armonía. Entonces, al final la curación, les estoy contando esto para que comprendan que la curación es, todas las curaciones van dirigidas hacia la rearmonización de lo que se ha desarmonizado. Y por lo tanto, debemos de caminar desde la parte emocional de abajo de la neutralidad hacia la parte emocional que se encuentra por encima de la neutralidad. Es algo bien sencillo y todas, absolutamente todas las enfermedades van a ir encaminadas a esa. Es decir, hagámoslo simple, vamos a tratar de no complicar la medicina. Vamos a comprender que todo lo que sea caminar hacia el amor, porque la vibración digamos, la que se encuentra por encima de la neutralidad, son todas emociones que nos conectan al amor. ¿De acuerdo? Ténganlo en cuenta. Entonces, y mientras que las que son por debajo de la neutralidad nos van a conectar al miedo. El miedo es lo contrario del amor. Obviamente, dentro del miedo hay muchas letras chicas, no muchos pormenores, y dentro del amor también lo hay. Dentro del amor no es lo mismo sentir alegría que sentir paz. La razón es otra cosa, la aceptación, la humildad, son diferentes emociones del amor, dentro de lo que es el ámbito del rango del amor. Por el contrario, siempre que sentimos miedo, pena, culpa, etc., son emociones que nos conectan al miedo, ¿de acuerdo? El miedo es digamos que es la semilla de todo esto, y el miedo es una emoción, o es no sé cómo llamarlo, perdón a los psicólogos, pero es algo que nos conecta, tiene que ver con nuestro ego, con lo que nuestro ego está generando. El ego es aquella parte de nosotros que nos cree separados. Y lo contrario del ego es aquello que nos mantiene unidos, que toma conciencia de la unidad que somos. Así es que todo lo que vaya hacia la unidad está siendo tratado está siendo visualizado desde el amor. Y todo lo que lleve a la separación está siendo visualizado desde el miedo. Ténganlo en cuenta, esto es muy importante, ¿no? Entonces, esto es una forma de reconocer qué cuestiones provienen de nuestro ego y qué cuestiones están proviniendo de nuestra parte divina, de nuestra naturaleza divina que somos, de la parte amorosa que somos, que en realidad es lo que somos. No se olviden de eso. No somos enojo, no somos culpa, no somos ese tipo de emociones, no somos eso. Eso son solo consecuencias de un consciente o del inconsciente, mejor dicho, dañado, dolido, con memorias o con creencias no armonizantes, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues eso tenemos que valorar, en qué parte estamos. Y lo que sí les digo es, cualquier síntoma, cualquier enfermedad, ya nos está dando una pista de que en algo de nuestro ser nos estamos alejando del amor. Y nuestra misión es reconocerlo y caminar de nuevo hacia el amor, hacia lo que somos, insisto. Es algo que no se deben de olvidar. Ninguna persona es eso, ¿no? Es algo que también tenemos mucha tendencia a juzgar, ¿no?, a los demás, es algo muy, muy humano también, pero a la vez es muy egoísta, muy, dicho desde no desde el sentido negativo, sino desde esa parte que también somos, que es la parte egoísta, que ve el mundo como algo separado y por lo tanto se permite juzgar a los demás.
Y eso es algo que nos deberíamos de plantear como una meta inmediata. Dejar de juzgar a todo lo que pasa. No existen los malos, no existen los buenos tampoco. Y por lo tanto, no existe el juicio. El juicio solo lo hace, lo realiza el ego. Entonces, todas estas emociones tienen que ver con nuestro ego. Y desde aquí ya entramos en las que no son del ego y por lo tanto las que nos conectan a esa energía armonizante que es el amor. La energía del amor es expansiva, fíjense aquí, ¿no? Y la energía del miedo es contractiva, es obvio. El amor es una energía que da, es una energía que desprende, es una energía que ilumina. Y el miedo es una energía que absorbe, es como un agujero negro, que todo lo absorbe. Entonces, nos hace infelices, nos hace tristes, nos hace no vivir en armonía. Es algo bien curioso. Entonces, esto debemos de comprenderlo también. A veces nos sirve para saber si estamos vibrando en el amor o estamos vibrando en el miedo, ¿no? Les cuento un ejemplo, ¿no? Una madre que ama tanto a su hijo, ¿no? O a su hija, que no la deja partir de casa. Eso pasa mucho, ¿no? Se llega a establecer entre padres e hijos una relación bien intensa, ¿no? Y se confunde el amor con el miedo, porque la energía del amor, el sentimiento de amor que una madre tiene por su hijo siempre, no hay excepciones a esto, siempre va a ser la energía que mueva a su hijo a vivir, a salir, a buscarse su vida, ¿no? Por lo tanto, toda energía que esté reteniendo al hijo no es desde el amor, es desde el miedo. Y eso genera distorsión energética. Compréndanlo. Entonces, muchas veces nos sirve también para identificar exactamente qué es lo que está pasando, porque digamos que el ego es muy cuco, ¿no? Es muy, ¿cómo es la palabra? No sé cómo diría. Es muy astuto y nos engaña muchas veces creyendo que desde el amor estamos haciendo algo cuando en realidad lo estamos haciendo desde el ego. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense esas personas que están bien conectadas a hacer todo para los demás, ¿no? Y aparentemente es un movimiento de amor, ¿verdad? Yo hago todo para los demás y efectivamente lo es, un movimiento de amor. Pero hay formas de hacer las cosas para los demás desde el ego que parezca amor. ¿Por qué? Porque puede ser que detrás de esa necesidad de contentar a los demás esté nuestro vacío en cuanto a la necesidad de ser mirados y reconocidos por los demás. Y entonces acabamos haciendo cosas no por amor, sino por miedo. Es importante saber reconocer qué estamos haciendo por miedo y qué estamos haciendo por amor. Ese es nuestro trabajo, en realidad. Entonces, de esa forma no enfermaremos, de esa forma viviremos en paz. Y yo creo que vivir en paz es nuestro objetivo fundamental, inmediato además. No es que nos planteemos vivir, digamos, como meta vivir en paz en el futuro, no. Tiene que ser ya, tenemos que empezar a hacerlo ya. Y para hacerlo ya tenemos que mirar al pasado. El pasado porque es aquel desde donde nuestros complejos, nuestros miedos, todas nuestras perversiones están originadas y ya programadas. Entonces, hay que hacer un trabajo muy profundo de sanar todo lo que venga de atrás. Sanar papá, abuelos, abuelas, bisabuelas, familiares. Uno tiene que estar en paz con todos ellos, sea quien sea, haya ocurrido lo que haya ocurrido. Sanar también tu infancia, heridas de tu infancia que permanecen porque sí, porque ha habido abusos de todo tipo, pero no lo digo desde el ámbito negativo, cuidado. Yo pienso que nadie es perfecto y nadie va a tener unos papás perfectos,
y tus papás no van a tener unos abuelos perfectos, así va a ser de por siempre hasta que decidamos empezar a sanar y a curar esas heridas ancestrales y heredadas que vienen de tanto tiempo atrás. Entonces, ha llegado el momento de hacerlo y ahora tenemos la oportunidad. Vamos a hacerlo y vamos a empezar a reconectarnos a toda esta parte de acá, a todo este ámbito, para que podamos aprender a vivir en paz. Entonces, tenemos trabajo por delante, este curso les va a ayudar a esto y esta es mi intención. Obviamente es trabajo, no es algo sencillo, pero cualquiera lo puede hacer. Bueno, les dejo, si estáis preparados, les dejo, nos veremos en la siguiente entrega.